la idea de esta charla es simplemente contar un poco, hacer más, no es tan importante que se fijen en las estadísticas y en los datos, porque la idea es entrar en la parte de la reflexión de qué hacemos. Y eso lo hacemos todo el tiempo, y lo que nosotros invitamos casi siempre es a que hagamos una reflexión que hacíamos el primer día que llegamos a la facultad o a estudiar las ciencias de la salud que fuéramos a hacer. ¿Por qué lo hacíamos? ¿Por qué llegamos a hacer eso? ¿Qué queríamos en ese momento nosotros? ¿Qué buscábamos nosotros? Esto es simplemente para empezar la reflexión de que la gente, esto es una reflexión de un premio Nobel, pero es de paz, pero es médico, y en su libro decía, la gente vive más tiempo, más saludable que nunca, tenemos los mejores resultados en salud, pero tenemos una gran insatisfacción de los pacientes. Los pacientes salen de consulta a buscar segundos conceptos, a buscar otras alternativas, a buscar otras formas de que lo escuchen. Entonces, ¿por qué esa incoherencia entre tanto avance en la biología molecular y el conocimiento de la enfermedad? ¿Y por qué los pacientes cada vez se sienten más alejados de nuestra práctica diaria? Esa es la reflexión con la que quiero empezar esta presentación. Y ahí empieza la primera reflexión, es que la medicina, y es una cosa que viene de hace mucho tiempo, hace ya casi 500 años, cuando empezó la parte con René Descartes, él decía que nosotros, la ciencia tenía que ser basada en la evidencia, y en ese momento hubo un conflicto con la iglesia y con la parte social, y en ese momento la forma como solucionaron el conflicto fue dejándole a la ciencia el cuerpo y dejándole a la religión y a la psicología y a las otras ciencias la parte del alma. Y ahí se separó, y eso funcionó durante estos 400 años, pero hoy en día ya no es suficiente. Hoy en día, con nuestra forma de ver que es con demasiada información compleja, muy rápida, global, interconectado, esa forma de relacionar, de separarnos el cuerpo y la mente, ya no nos es suficiente. Ya necesitamos volver a integrarnos porque si no, no somos capaces de enfrentar lo que estamos viviendo hoy en día. Pero la medicina es solamente una, esto es la medicina, un médico es esto. Es un conjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la predicción, prevención y diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y de la rehabilitación de las secuelas que puedan producir. Ahí están incluidos todos. En ninguna parte dice que tiene que ser basado en evidencia, que tiene que ser con información en tal parte. Dice que cualquier práctica que mejore la salud de los pacientes es medicina. Entonces ahí empieza una confusión y ahí empieza algo muy interesante que fue una cantidad de conceptos que eran contradictorios, complejos, que generaban problemas, que era alternativo, que era complementario, que era convencional, que era clínico, que era científico, y empezamos a pelear de qué parte hacíamos cada uno. Y finalmente, qué pena, tenía un temporizador que no lo logré quitar. Entonces les voy contando, entonces empezó la medicina convencional, que es la científica, la medicina convencional que es la científica, que es la que llaman científica, entonces basada en la evidencia. Pero ahí viene el primer cuestionamiento. Basada en la evidencia, la medicina científica hoy en día resolvemos aproximadamente 1 de cada 3 preguntas que hacemos las resolvemos basadas en la evidencia. Las otras las basamos en el conocimiento y en la experiencia. Así queramos decir que somos alopáticos, no hay, porque la medicina científica está basada en la campana de Gauss. Y la campana de Gauss tiene esa parte que se eleva y tiene los extremos. Nosotros jugamos con el centro, pero se nos olvidan los extremos, se nos olvidan las excepciones, se nos olvidan que los pacientes, solamente el 2% de los pacientes en oncología están en estudios clínicos, el resto son de la vía normal. De cada 10 pacientes que llegan a aspirar a un protocolo de investigación, 6 se excluyen porque tienen una exclusión, o falla renal, o falla cardíaca, o por la edad, o por la histología. O sea que es un grupo muy pequeñito, pero con ese 2% escogemos la decisión para 100% de los pacientes. Entonces ahí empieza a cuestionar qué es, qué tan científica y qué tan estricta y qué tan exacta es. Y ahí entonces empezamos a mirar también a cuestionar qué es eso, qué es lo científico que es, y empezamos a mirar también que hay otros tipos de evidencia también. Yo no necesito evidencia nada para saber con quién me quiero casar, yo necesito saber con quién, que yo amo a mi hijo, yo no quiero evidencia ni estudios científicos para saber que yo quiero estudiar oncología, que quiero hacer una formación en algo. O sea, el 80 y pico, casi el 90% de las decisiones humanas son basadas en la emoción, no en la razón. Cuando yo escojo algo, es la emocionalidad mía la que me define para dónde voy, no es el estudio, la evidencia, la matriz DOFA. Eso ya es una cuestión ya de mercado y otras cosas, pero las decisiones humanas son emocionales. Muchas gracias. Entonces,
somos todos médicos, entonces se llamaba en general, esto es cuestionable, pero en general se llama terapia complementaria, que es lo más frecuente, que es cuando el paciente está en quimioterapia y va a que le hagan un masaje, a que le hagan acupuntura, pero de una manera aislada, no integrativa, o sea, complemento lo que el paciente está haciendo. La integrativa es cuando yo cojo lo convencional y lo no convencional y lo establezco de una manera integrada, pero que esté armonizada y que estén de acuerdo para dónde van y en qué momento van. ¿En qué momento pongo la vitamina C? ¿En qué momento hago el ejercicio? Si pues no lo voy a hacer al día siguiente de la quimioterapia. ¿En qué momento hago la terapia psicológica? ¿En qué momento hago el ejercicio? ¿Cierto? Cuando yo me coordino todo eso y todas las ciencias convencionales y no convencionales las uno para el beneficio del paciente, no para el beneficio de proteger mi forma de pensar, eso es oncología integrativa. Y se llama alternativa cuando yo decido, no me quiero poner quimio, no me quiero poner radio, no me quiero hacer cirugía, entonces voy a otro mecanismo, se llama alternativa. Puede ser la misma, que está en la complementaria, pero sola, no complementada, sino como reemplazando a la otra. Y esto es lo que la medicina integrativa trata de hacer. Y aquí es como combina, entonces hay varios momentos. Uno son las drogas, pero las drogas están las alopáticas que conocemos nosotros de la farmacología, pero también están los medicamentos de los fitoterapéuticos. Y luego también están los suplementos nutricionales que también hacen parte de la terapia, de los medicamentos. Luego están la nutrición, y en la nutrición está todo lo que es probióticos, prebióticos, esencias nutricionales, factores, cofactores, ¿cierto? Las vitaminas, los minerales. Luego está toda la parte psicológica, que es mindfulness, es prácticas espirituales, la psicoterapia. Luego las partes físicas, el ejercicio, pero hay una combinación de psicología y la parte física que tiene que ver con la meditación, con el arte, con la música, con el ejercicio. Y luego aparece toda la parte de los aparatos que utilizamos para monitoreo de esos pacientes. Y finalmente aparece también la parte de la cirugía. Cuando yo cojo todo esto y lo pongo a beneficio de un paciente y escojo en qué momento lo utilizo, a quién paciente, con qué indicación y en qué momento, eso se llama medicina, oncología integrativa. Y si ustedes miran, estamos dejando todo en este pedacito de acá, que solamente son las drogas y la cirugía. Droga y cirugía, y eso está diseñado para que miren el pedacito, está en el impacto que puede tener en el ser humano, no en la enfermedad, porque la cirugía y las drogas tienen mucho impacto en la enfermedad, pero a veces no tan bueno en el paciente. Entonces, para integrar todo eso, es como la forma que yo quería mostrar eso. Entonces, aparecen todas estas terapias, todo esto es lo que se considera que puede ser integrativo. Pero lo importante es que cuando un paciente llega a la consulta, el paciente no trae su enfermedad física, sino también trae sus dolores, trae su historia, viene de un núcleo social específico, viene de un entorno cultural muy importante, viene con unos temores y unos miedos, de los cuales la medicina alopática a veces nos olvidamos de esa parte. Entonces el paciente se siente incompleto y por eso busca otras alternativas, porque no importa si nunca miramos esto. Y entre el 40 y 84% de los pacientes buscan, depende de donde la miramos, el país y la revista, buscan medicinas complementarias, pero el 42% no se lo reportan a los médicos, porque les da miedo, no me van a creer, me van a regañar, me van a quitar el tratamiento, no me van a volver a recibir, y empezamos a tener entonces como si fueran dos extremos completamente inalcanzables. Eso no lo tenemos en cuenta nosotros, y no nos damos cuenta que ese paciente, a pesar de la enfermedad, y sobre todo, estas estadísticas son de pacientes con cáncer. El paciente con cáncer tiene una prevalencia de depresión entre el 26 y el 66%. Dos de cada tres pacientes nuestros van a estar deprimidos y el 20% van a estar con ansiedad. Taquicardia, entonces terminamos haciéndole Holter, terminamos haciéndole ecocardiogramas, haciéndole estudio electrofisiológico y el paciente tiene una ansiedad. El 20%, 1 de cada 5 de nuestros pacientes están, pero esa parte a veces nos va olvidando porque estamos pendientes del PDL1, del EGFR, etc. Eso es importante. No quiere decir que eso no sea importante. Si yo no tuviera la medicina convencional, no tendría los resultados tan magníficos que tenemos hoy en día. Hoy en día, la oncología ha mejorado la expectativa de los pacientes en los últimos años en 6 años, o sea, nos han dado a los pacientes 6 años de sobrevida. La inmunoterapia, por ejemplo. Pero de esos 6 años, los estudios antropológicos muestran que de esos 5 son vividos con mala calidad de vida. Entonces tampoco nos puede olvidar eso.
Entonces aquí aparece, porque en Colombia, esto fue antes de la pandemia, ahí cómo se aumenta la incidencia de las enfermedades mentales, y a veces no lo tenemos en cuenta. Nosotros mismos, el personal de salud, en una encuesta hecha en Medellín, el estudio, el 40% del personal en salud estaba con trastornos depresivos en este momento de ansiedad y depresión, o sea, no somos exentos a eso. La gente se suicida, y entonces estamos tratando de salvarlos, y en la consulta a veces pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo que sí, que el paciente dice, doctor, ya no quiero vivir, no tengo fuerza, ya no quiero seguir. Y usted pasa, pero ¿cómo si? Muéstrame el cuadro hemático, muéstrame tal cosa. La incidencia de lesiones autoinfligidas, de intentos de suicidio están aumentando. Y nosotros estamos tratando de mejorar la sobrevida porque la medicina la medimos las cosas diferentes. En un lado la medimos es con sobrevida globales, sobrevida libres de progresión, es con tiempo. Y los seres humanos en este momento nos encanta comprar tiempo, nos encanta comprar cosas, pero se nos olvida que ese tiempo lo estamos comprando también con calidad de vida. Trabajamos mucho para tener, no sabemos el dinero para qué, porque lo que es calidad de vida a veces se nos olvida para qué estamos trabajando. Entonces, eso también le pasa al paciente. Y empiezan los aumentos de los antidepresivos. Esto es, en 2015, en 6 años, se han aumentado el número de consumos por 1000 habitantes en todo el mundo del consumo de antidepresivos porque preferimos darle un antidepresivo al paciente que escucharlo. Y en la consulta, escuchar a un paciente tiene un efecto tan importante, porque cuando escuchamos los médicos, hay un estudio que se hizo, que los médicos más o menos en promedio a los 18 segundos callamos al paciente. No, espérate, no, te preguntes pues muéstrame el PET, muéstrame la resonancia. No, pues que anoche estuve durmiendo, un dolor de espalda. No, muéstrame el PET, ahorita miramos eso. Si uno dejara hablar al paciente, cuando los dejan hablar libremente, el promedio de hablar es 5 minutos, que tampoco afectaría mucho una consulta que teóricamente debería ser de 20 minutos. Esos 5 minutos nos permiten entender qué miedo tiene el paciente, qué quiere el paciente, dónde vive, cuál es su temor, y nos permite tomar mejores decisiones, no la que nosotros queremos, sino la que el paciente necesite. Escuchar al paciente. Luego aparece, esto ya fue después de la pandemia, esto es de la OMS, la ansiedad y depresión en el 25% y en el 2022 en el 50%, o sea, se nos duplica en estos poquitos años la ansiedad y la depresión, pero nadie está pendiente de eso todavía. Entonces miramos, entonces decimos, no, pues es que eso es emocional. Y resulta que la emoción genera un efecto físico. La palabra emoción viene de emotion, que es hacia el movimiento. Cuando yo estoy bravo, el pecho se me cierra, el corazón se me pone sudo, los ojos se me dilatan, la contracción del cuerpo, no puedo concentrarme, no soy capaz de pensar, se me acaba la imaginación. Y eso se me sube el cortisol, se me baja la dopamina, la serotonina, eso tiene unos efectos físicos y eso también tiene unos efectos también en repercusión. Y ahí se muestra cómo esto es en mujeres de cáncer de mama, cómo se veía en los años previos a la aparición del cáncer de mama, entre más eventos de estrés tuvieran, más incidencia de cáncer de mama existía. Entonces, pacientes con un evento estresante, con 3 o con 5, tenían mayor incidencia de cáncer de mama. Y los eventos más frecuentes, la más impactante era una separación. Lo curioso es que les impacta más la separación que si les muriera el esposo. La muerte del esposo era de 2, mientras que la separación era de 3.5 la incidencia. Perder un hijo, la muerte de un familiar, la muerte de un amigo, y cuando uno empieza a encontrar eso, entonces parece ser que hay una relación epidemiológica, esto no es ciencia pues, de fase 3, ni nada, es un estudio epidemiológico antropológico, que es la forma como se debe medir la calidad del ser humano, y muestra que el estrés sí tiene efectos también nocivos en la enfermedad. Y esto es un metaanálisis, cogieron muchos estudios de depresión y el riesgo subsecuente de cáncer de mama, de muerte de cáncer de mama. En este estudio, no se ve muy bien, qué pena, en este estudio lo que ellos cogieron es que empezaron tratamiento de las mujeres de cáncer de mama, y a los 3 meses hicieron una escala de estrés y de ansiedad y de depresión, y en esa escala, no se ve bien, pero más arribita, muy suavemente, está la sobrevida de la gente que tenía una escala muy baja de depresión y ansiedad, y la escala oscura negra que está abajo, entre más estrés a los 3 meses del tratamiento, peor era la mortalidad. Entonces aparecieron, ese mismo estudio muestra entonces cómo la meditación, el tai chi, terapia con las mascotas, el arte, la música,
el ejercicio, el escribir, aparece una cantidad de terapias que mejoraban el estrés y podían mejorar la sobrevida del paciente sin cambiar el medicamento. Entonces, alteraciones del sueño. El 20-75% de los pacientes con cáncer tienen alteraciones del sueño, insomnio entre el 23 y el 44%, y todos están con benzodiazepinas, con yo no sé qué, con lo otro, que interactúan con los otros medicamentos. El paciente tiene una típica fórmula de un paciente oncológico son 20 medicamentos, 4 o 5 de la quimio, el antiemético, el analgésico, para dormir, para el estreñimiento, para la ansiedad, y esa interacción, ¿qué pasa? Entonces aquí aparece cómo el sueño, el insomnio, predice el riesgo de cáncer de los pacientes, una revisión sistemática, donde se muestra, ven que todo es estadísticamente positivo, todo está a la derecha como un efecto adverso, la falta de sueño, que somos expertos nosotros los médicos, de no dormir. Y entre menos sueños, mayor probabilidad de cáncer, por ejemplo, porque no le damos tiempo a las hormonas en la noche de regular el ciclo circadiano. No nada que la melatonina se produzca y reduzca las catecolaminas, el cortisol. En algún momento tenemos que disminuirlo, tenemos que descansar también. Y esto es un ejemplo de cómo se maneja un paciente de medicina integrativa, oncológico. Este es un paciente con cáncer pancreático que recibe el medicamento, esto fue con gemcitabina, o sea, el paciente debe recibir, no podemos decir que solamente con ejercicio ni con terapias emocionales lo vamos a curar, pero sí recibe la terapia. Entonces este es un ejemplo, solamente un ejemplo. Entonces ellos hacen dieta, aparte de la gemcitabina, hacen la dieta nutracéutica y cambios del estilo de vida. Entonces esto es un ejemplo y solamente le voy a decir rápidamente lo que ellos hicieron. Ellos midieron que había una teoría que era que la acidez del cuerpo empeoraba el pronóstico del paciente con cáncer. Entonces la gráfica blanca de la izquierda de ustedes es el paciente control, el paciente que sigue un poquito más oscuro es bicarbonato, el que sigue más oscuro es la terapia, que era un anti-PDL1, y luego combinaban el bicarbonato con anti-PDL1 y el crecimiento del tumor, era la disminución del tamaño del tumor era mucho mayor en el que combinaban el PDL1 con el bicarbonato que disminuía la acidez del cuerpo. Y abajo fue un estudio, esa enzima, la CA9, la CA9 es una enzima que está enfocada a acidificar el cuerpo. Entonces cuando yo la tengo baja o está negativa, es porque el cuerpo está en alcalino. Entonces cuando ellos tenían CA9 negativo, eso miran el impacto, esta es la mejoría en la sobrevida de los pacientes. Entonces ustedes ven a la derecha de ustedes la gemcitabina con un CA9 disminuido, la sobrevida era mucho mejor que la gemcitabina sola o la alcalinización sola. O sea, ¿qué quiere decir? Que las terapias solas funcionan menos que combinadas con otras. Y ahí viene un libro que posiblemente algunos de ustedes lo hayan leído, lo recomiendo, es El emperador de todos los males. Entonces cuentan cómo Farber empezó el manejo de la leucemia, era patólogo, no era oncólogo, porque en esa plata de la oncología eran los cirujanos que creían que solamente con la cirugía era suficiente. Ahí demostraron que no se podía solamente la cirugía y empezamos a ver que necesitábamos quimio y que necesitábamos radio y que necesitábamos otras terapias. Y en ese momento pensaba que el cáncer se curaba con una sola cosa. En ese momento nos demostraron y en ese momento pensaron que el cáncer era una sola enfermedad y son más de 250 tumores, todos diferentes, con biologías moleculares diferentes, y el mismo tumor puede cambiar. Yo le tomo una biopsia hoy y a los 2 años a la metástasis y la biología molecular es diferente. O sea, es dinámico. Si es dinámico, ¿yo cómo lo voy a encontrar? Entonces pasa como las utopías, como decía Eduardo Galeano, la utopía es algo que yo tengo al frente, que yo voy 10 pasos y se me corre 10 pasos. Eso es la biología molecular. Yo paso y se me da 10 pasos. Y yo voy otros 20 y da otros 20. O sea, es algo que es muy difícil de alcanzar porque es dinámico también. Entonces la gente, ¿para qué sirve esto? Pues para eso, para caminar. Ese estímulo de la utopía nos sirve para caminar así nunca la alcancemos, pero nos permite evolucionar, nos permite avanzar. Esto es con la carga glicémica, estamos hablando de cáncer de páncreas, este es el mismo paciente. Entonces ellos mostraban cómo la alta carga glicémica aumentaba la incidencia de cáncer pancreático, por eso es que hay más cáncer de páncreas en pacientes con pancreatitis crónica, con resistencia a la insulina, con diabetes. Y cuando hay una baja carga glicémica mejoraba, no solamente había menos crecimiento, sino también había menos incidencia del tumor también. Entonces también, ¿qué hacían? Bajaban la carga glicémica de estos pacientes. Esto tiene que ver con la vitamina C, la 1 y la 2, uno es el control y la otra es la vitamina C normal, colocada sola. La verde es la gemcitabina sola y la 4, que es la negra, era gemcitabina con altas dosis de vitamina C.
Entonces uno mira cómo pasó del 3 al 4, del verde al negro, la gencitabina sola con vitamina C. Esto es la vitamina D, el 1 y el 2, la sobrevida mejor en pacientes a los cuales le reemplazamos la vitamina D. No nos habíamos dado cuenta hasta la pandemia que le pedimos vitamina D a todo el mundo y la mayoría lo tenían bajito y eso aumenta la mortalidad y nos dimos cuenta antes que eso impactaba la mortalidad. Esto es la cúrcuma, esta cúrcuma que es un medicamento, es un fitoterapéutico históricamente que ha existido y este puntico cuadrado muestra la sobrevida de un paciente con gencitabina solo, que está entre 3 y 6 meses en enfermedad metastásica, y el redondo es cuando se le combinó la gencitabina, se le puso cúrcuma y mejoró a 9 meses. O sea, triplicó, duplicó o triplicó su expectativa, no lo curó, no se salvó, pero dio un aumento en la sobrevida con una molécula de baja toxicidad y de muy bajo costo, sin poner otra quimioterapia. Y esto es el ejercicio. La curva verde y lila son los controles. Uno que es el paciente sano sin enfermedad y el otro el que hace ejercicio solo, sin tratamiento. La curva negra es el que recibe quimioterapia y la curva roja es la disminución del volumen tumoral de cuando un paciente recibe quimio y hace ejercicio. O sea, el ejercicio, la actividad física, mientras la mayoría de la gente se queda encerrada, no sale, se queda guardada, lo que hay que hacer es ejercicio. Entonces miramos que la combinación de ejercicio con quimioterapia baja la carga tumoral y mejora la sobrevida. La sobrevida del paciente que hace ejercicio es la 2 y el del 1 es el que no hace ejercicio. Y entonces este es el protocolo que ellos utilizan para cáncer de páncreas. Entonces tienen el C1, dividen, porque también hay estudios comparativos, no, esto no es solamente teoría. Entonces dividen los estudios, el C1 y el C2. El C1 recibe estos productos que están ahí y esto es una semana de un paciente normal. El 1 y el 7, que es como amarillo verdoso, es cuando el paciente descansa, no recibe nada. El día 1, 2, recibe lo del C1 y los que están en C2 recibe lo del C2, vitamina A, vitamina C, la cúrcuma, la propolis, cannabis, cannabidiol. Y en el día 4, eso que está en rojo es la quimioterapia. Entonces el día 4 se le pone la quimioterapia. El día 5 y 6 vuelve y recibe eso y el día 7 descansa. Luego de eso a las actividades físicas, las psicológicas, todo se integra. No es que cada uno, no, pues me tomé pongan a tal día, cada médico ponía sus cosas, eso no es integración, sino que son adiciones que se van sumando como al tratamiento, pero integrativo es cuando alguien dice, un grupo dice, hagámoslo de esta manera, ¿cierto? Entonces aquí aparece ya un estudio del 2021 de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, el congreso que hacemos cada 2 años de investigación donde van todos los residentes y los médicos que queremos investigar, y este fue un protocolo de investigación de Petiveria aliceas, que es la cúrcuma. Son pacientes que ya habían recibido quimioterapia para leucemia mieloide aguda y habían sido refractarios al tratamiento. Ellos cogieron, entonces le pusieron la segunda línea, la quimioterapia de rescate, y lo combinaron con cúrcuma y tuvieron mejores resultados, no de curación, sino que tuvieron una sobrevida más larga a la que tenían los pacientes sin este medicamento y fue estadísticamente positivo y ganó el premio a mejor trabajo de investigación de ese año. O sea, ya hay motivación para que la gente alopática o científica empecemos a pensar que lo otro también puede funcionar, con baja toxicidad, con bajo costo y con buenos resultados. Y estas son las guías, no solamente en Colombia, esto es el JCO, que es del ASCO, que es la Asociación Americana de Oncología, ya tienen guías para medicina integrativa para pacientes oncológicos. O sea, no estamos hablando de algo que nos estamos inventando, de algo que nos estamos innovando, de algo que estamos diciendo, esa es la vida real. Porque ya se dieron cuenta que mejora la calidad de los pacientes y mejora también los costos. Los pacientes van menos a urgencias, los pacientes reciben menos analgésicos, menos antidepresivos, los pacientes tienen menos disfunción cognitiva, o sea, todos los resultados son a favor del paciente y el resultado clínico de sobrevida libre de progresión y de sociedad global pueden ser mínimo iguales, pero pueden mejorar. Entonces, esto es un estudio también de cómo la fitomedicina y la fitoterapia, que es algo que nació con nosotros, o sea, yo creo que todos nosotros en algún momento alguien nos dio una bebida cuando éramos pequeños o algo para curarnos algo. Y si no fue una bebida, fue el abrazo y el cariño de la mamá. O sea, el hecho de ser compasivo, de poner la mano encima de alguien con amor, es curativo. Uno no necesita un medicamento ni un marcador molecular para que el dolor sea más fuerte cuando yo me caía y mi mamá me abrazaba. El dolor baja, eso no hay necesitado una evidencia, eso es real, ¿cierto?
Este estudio, este medicamento es un estudio que utiliza la ashwagandha, que es de la medicina tradicional, es de la Ayurveda, que es más de la India. Entonces mira cómo hoy en día los adaptógenos, que hoy en día son muy importantes porque son muy poco tóxicos, muy pocas interacciones y afectan y impactan positivamente la parte emocional de los pacientes y el ciclo circadiano, el sueño. ¿Cómo mostraron? Entonces, ahí el estudio que mostró, lo que está en azul es la disminución del cortisol de esos pacientes que tomaban ashwagandha. Casi 30%, los pacientes a las 8 semanas de tomar estos medicamentos de adaptógenos, a las 8 semanas tenían disminución del cortisol en un 30%. Y hay un estudio que muestra que los niveles elevados de cortisol en pacientes hospitalizados aumenta la mortalidad, sobre todo en cuidado intensivo. Si yo logro bajar el cortisol, pues debería bajar la mortalidad de estos pacientes críticamente enfermos. Y lo que está en azul, los otros son que mejoraron casi en un 60%, 50, 70%, la clasificación de ansiedad y estrés a las 2 semanas de haber empezado este medicamento, este fitoterapéutico. Entonces, a raíz de esto, nosotros estamos viendo un estudio en Manizales, que es la combinación de la universidad, que es la Universidad de Caldas, con familiares, que es la clínica que está permitiendo hacer el estudio, y Laboratorio Gersen, que es el que produce el producto del adaptógeno, y la idea es medir los pacientes críticamente enfermos que llegan a hospitalización por la razón que sea, y que tengan escalas de ansiedad y estrés altas, se le da el adaptógeno y se le mide el cortisol al ingreso y a los 2 meses, y la escala de vida a los 2 meses también, para tratar de demostrar de que esto es real y que eso también puede disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida del paciente con un fitoterapéutico. Esto es lo que ha pasado, esto es una reflexión. Lo que ustedes ven en azul es el aumento de las 10 patologías de mayor incidencia en Colombia, esto es de Colombia, de Colombia, del mundo, pero que se iguala en Colombia. Muestran cómo las patologías que mayor han aumentado la incidencia son las azules, que son enfermedades no transmisibles. Solamente hay una, que es la 6, infección de vías respiratorias, que fue por el COVID, que aumentó. De resto, todos son enfermedades crónicas, el resto son agudas. Entonces, ¿aquí qué pasa? Nos damos cuenta que nos concentramos solamente en el manejo médico, que es el 10%, pero se nos olvida también el comportamiento, antecedentes familiares, factores ambientales, que pueden tener un impacto muchísimo mayor en la salud que solamente el tratamiento. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta nosotros tenemos, si las patologías agudas ya las tenemos controladas porque tenemos muy buena cirugía, muy buenas terapias, muy buena quimioterapia, eso la estamos resolviendo. Las enfermedades crónicas, o sea, dependen de una fórmula, las enfermedades agudas, de un antibiótico, de una quimio. Las enfermedades crónicas dependen de la prevención y de la educación del paciente, pero seguimos tratándolas con fórmulas, con medicamentos, medicalizamos los problemas sociales, donde estas enfermedades crónicas que ustedes acabaron de ver ahorita, estas enfermedades crónicas las puedo controlar con cambios de estilo de vida, y nos toca empezar a reflexionarlo si el médico solamente somos formuladores o realmente impactamos en prevención y promoción, y cuánto tiempo le dedicamos a cambiar el estilo de vida de los pacientes. Bueno, entonces aquí, esto es el valor para mí, ya para ir cerrando, el valor de la oncología integrativa. El valor de la oncología integrativa es que le da el valor global a la persona. Es una medicina que está basada en el ser humano, conocido desde la psicología, su entorno, su antropología, su parte física, sus receptores, su biología molecular, o sea, es conocer la integralidad, no solamente la enfermedad. La medicina alopática se dio un poquito más a conocer la enfermedad, pero no el ser humano. Entonces aquí también esto permite integrar todo eso, la enfermedad, pero dentro de un ser humano. La otra es que cree en la capacidad de sanación del cuerpo, y ahí viene una reflexión que es personal. Si todos estamos metidos en oncología, sabemos que en los últimos años para acá, el tratamiento de la oncología, ya la quimio convencional ha ido disminuyendo y está aumentando la inmunología, la inmunoterapia. ¿Y la inmunoterapia qué hace? Aumentar los linfocitos T, para que el linfocito T, que es una cosa que tenemos nosotros, ataque en el tumor. Estamos activando nuestro sistema inmune, que en algún momento disminuimos eso, pero si estamos aquí es porque hemos superado enfermedades diarreicas, neumonías, bronquitis, gripe, o sea, nuestro sistema está preparado para defendernos en nuestro desarrollo evolutivo, y lo que hace la oncología integrativa es que centra el poder en el paciente, no en el medicamento. O sea, el poder de sanación está en las ganas que yo le ponga, en el estilo de vida que yo cambie, en que haga el tratamiento con ganas, en que esté adherido al tratamiento.
pero pongo en las manos del paciente la decisión, no lo pongo a la merced como una víctima de que depende de los efectos tóxicos de la quimioterapia y no tengo nada más que hacer porque no tengo más opciones. Aquí lo empodero y le vuelvo la dignidad al paciente, y la dignidad de un ser humano es la capacidad de decir sí o decir no y escoger cómo me trato y con quién y cómo. El tercero es los síntomas son concebidos no como la enfermedad, sino como el cuerpo luchando para tratar de establecer su equilibrio. Entonces se interpreta diferente. La otra es el reconocimiento de la práctica del entorno, y le pone el ejemplo típico de la medicina nuestra, que es colesterol alto, lovastatina y váyase para la casa. Sigue sedentario, sigue comiendo grasa, no cambia el estilo de vida, sigue emocionalmente agresivo, fuerte, bravo, se va a infartar así tenga la lovastatina. Mientras yo no entienda que hay que cambiar el entorno y los estilos de vida de los pacientes por más medicamentos, el impacto va a ser muy pequeñito. Aumentamos toxicidad, aumentamos costos y tenemos pocos resultados. La otra es el protagonismo en la prevención y el mantenimiento de la enfermedad, porque la medicina integrativa está basada en el pilar de devuelve al paciente rápidamente su salud, pero manténgasela. Y es una de las primeras preguntas que el paciente hace cuando termina tratamiento de quimio. Hacemos el PET negativo, váyase tranquilo que está curado, vuelva en 3 meses o en 4 o en 5. ¿Y qué más hago? No, pues coma bien, haga las cosas. No, eso tiene que cambiar su estilo de vida porque se lo va a volver a repetir si sigue viviendo como vivía. Pero hay que enseñarle porque él no sabe, hay que acompañarlo. Entonces, básicamente, esa es como la definición, que es el conocimiento del arte de utilizar e integrar todos los criterios y recursos que estén a nuestro alcance, seleccionando los más adecuados en cada caso para ayudar a prevenir la enfermedad, recuperar la salud cuando éste se ha perdido y mantenerlo una vez se ha recuperado, evitando ante todo perjudicar al paciente, porque también a veces la toxicidad a veces uno dice, qué embarrada porque quedó curado pero con una neuropatía grado 3. Entonces también dice, la idea también es curarlos, pero dejarlos con muy buena calidad de vida. Esto es lo que nosotros hacemos en Manizales, una mirada integral del paciente con cáncer, los acompañamos en todo el proceso emocional, los acompañamos en el proceso que ellos aprendan a encontrar cómo se quieren curar y cómo se quieren tratar, pero empezamos nosotros, empezamos también con la parte espiritual y empezamos a encontrarnos nosotros también qué es lo que queremos y por qué estamos aquí, porque en la consulta ya definimos el por qué nos dio la enfermedad, ya sabemos los marcadores moleculares, es que tienes un PL1, tienes tal cosa, ya sabemos cómo te vamos a tratar, pero nunca vimos para qué te dio la enfermedad. ¿Qué te va a dar la enfermedad para que seas mejor persona y por qué te dio eso? ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué vamos a cambiar para que no te vuelva a repetir? Pero ahí estamos parte del grupo que está aquí, es formándonos, porque uno no puede enseñarle a alguien que uno no sabe. Yo no puedo enseñarle a alguien que maneje la ansiedad si yo me mantengo ansioso. Si yo no puedo enseñarle a alguien que cambie el estilo de vida si yo no lo he cambiado, haga deporte y no fume, no tome, yo fumo, no tome, o sea, eso no es coherente porque tenemos que ser inspiradores, no simplemente dadores de fórmulas. Entonces nos toca empezar a construir y a formarnos para poder ayudar a los demás. Nos formamos aquí, esto es una terapia donde manejamos la emoción y la corporalidad, porque la emoción no se puede manejar sin el cuerpo. Y aprendemos a manejar nuestras emociones a través de nuestro cuerpo, liberar la rabia, la ansiedad, el miedo, el temor, la angustia y sacar la valentía, el amor propio por nosotros. Eso es lo que hacemos nosotros y nos formamos ahí, nosotros mismos con ellos ahí. Y ya pasamos a talleres que hacemos, es un taller que se llama nosotros Encontrando el propósito de vida en pacientes con cáncer, donde nos encontramos a encontrar por qué están vivos y qué quieren en la vida, porque uno en la vida sobrevive cuando tiene una razón, cuando tiene un por qué vivir. Cuando uno tiene la razón es muy difícil mantenerse en este tratamiento. Y encontramos a encontrar esa razón de por qué están ahí. Y hacemos eso, y hacemos ejercicio, lo hacemos con ellos, hacemos terapias de respiración, los abrazamos, los sentimos como iguales, y eso es lo que hacemos nosotros. Y lo que hacemos es basado en esto, tratamos de enseñarles a ellos alimentación consciente y saludable, pero consciente, saber qué estoy comiendo y para qué y por qué. Hacemos control del peso, hacemos ejercicio, nos basamos en eso, reducción del estrés, contacto con la naturaleza. Es muy curioso ver cómo ahora mostramos algo que es innovador y todo el tiempo la naturaleza nos ha mostrado. Entonces ahora hacemos que el ayuno intermitente, pues el hombre prehistórico comía, mataba una gacela, lo que sea, comía y volvía a comer a los 2 días al otro día. Eso era como la forma como él manejaba su sistema inmune, era a través del ayuno intermitente. Yo no comía en 3 o 4 veces a la semana ni al día.
Entonces las terapias de agua fría que estimulan el sistema inmune, pues ellos se bañaban en la quebrada, con el agua no la calentaban, era el agua fría de la quebrada, ¿cierto? Entonces hay cosas que el cuerpo nos está enseñando, la historia y la evolución natural nos está mostrando que la naturaleza tiene la solución para muchos de nuestros problemas y siempre ha estado ahí, pero cada vez la miramos menos. Cada vez miramos menos la naturaleza y cada vez nos damos cuenta que nos está enseñando y que estamos aquí porque evolutivamente nos enseñó eso. La otra cosa es escuchar el cuerpo. No escuchamos el cuerpo cuando queramos dormir, hay que descansar, cuando queramos gritar, hay que gritar, el cuerpo hay que escucharlo. Si no, empezamos a reforzarlo y a tenerlo adentro de nosotros. Y el amor propio, porque nadie puede, allá trabajamos, no trabajamos el optimismo, porque el optimismo es una como arrogancia de que pase lo que no es que yo me tengo que curar, eso es optimismo irracional. Pero la esperanza es la convicción firme de que la razón por la que yo lucho vale la pena independiente del resultado. Yo no sé si te vas a curar, no sé si te va a quitar el tumor, pero la vida tuya vale tanto la pena que lo vamos a hacer juntos. Es lo que es la esperanza, no es el optimismo. Y el amor propio es lo que nos lleva a la esperanza. Y la esperanza tiene una emoción muy importante porque la esperanza nos pone en el futuro. Y si hay futuro, yo lucho. Si no hay futuro, me quedo acá en el presente y ya solté todo. Y esto es una frase que utilizamos, es que también la sanación debe ser no de la cura de los síntomas, sino de la sanación integral. No tiene sentido yo curarme de un cáncer, pero seguir con rabias, peleando con la familia, con temores, con miedo. Yo creo que esta es la posibilidad de curar. Y el 60% de los pacientes con cáncer, el problema más grande es el perdón. Tiene un problema de perdonar a alguien. Mientras no sigan, ese perdón lo trabajamos ahí, porque mientras usted no se perdone a usted mismo y no perdone a otros, va a ser muy difícil seguir viviendo con bienestar. Y esta es la última frase para terminar, ya está la última, terminamos. Es que uno puede conocer todas las teorías, todas las técnicas, ser el duro en todas las técnicas, pero cuando uno atiende a un paciente, lo único que necesita es recordar que es un alma humana que está actuando con otra alma humana. Es simplemente ser humanos. Esa es la parte que yo les quiero dejar como la reflexión, porque no hay ningún otro misterio en la ontología integrativa, es un ser humano. Y eso es lo único que nos va a proteger de la inteligencia artificial. Si nosotros nos quedamos, es una reflexión personal, o sea, es cuestionable, todas las que quieran. Si yo hago inteligencia artificial, me va a reemplazar muy fácil si soy puro algoritmo. Algoritmo es PDL1, se va para acá, pero negativo se va para acá, es un algoritmo, eso me lo hace un computador. Pero entender de dónde viene el paciente, entonces seguir insistiendo en volvernos como máquinas, pues dejemos que las máquinas hagan eso y que nos lo muestren, hacemos un clic y nos muestra. Pero dejemos de luchar por ser mejores que las máquinas y volvámonos lo que somos, nosotros que somos seres humanos. El paciente busca un ser humano en la consulta. Y eso es lo que nosotros sabemos, es nuestra esencia. Y eso nos va a volver irreemplazables. Muchas gracias.